Ah, no, pero toda la materia entra, para que ustedes aleguen con ganas. No. No se sigue con nosotros. ¿Somos sus aliados, profesor? No, Sí, no resolvieron el problema, así que vale, no. Sí, me lo van a decir. Ya. Doble. Sebastián, qué buena baba. Sebastián, ¿Cuál es la idea de integrales dobles? ¿Sí? Bueno, integrales dobles o triples, etc. Básicamente, integrales dobles, su notación, vamos a reducir esta cosa a lo esencial. Tenía la transferencia, la voy a subir, la que está reducida y todo, pero ustedes la pueden mirar ahí, alguna información adicional. ¿Sí? La integral doble se nota así, con dos símbolos de integral. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Desde A hasta B, desde C hasta D. ¿Sí? ¿De qué? Pero como es de orden, de X, Y, de dos variables. ¿Sí? El cuento de A. Ahí está. ¿Por qué de A? Porque cuando estamos en R, esto es la explicación de la notación nomás, ¿no? ¿Sí? No es una cosa. Cuando estamos en R, tenemos una longitud. Perdón, una medida, tenemos una longitud nomás. ¿Sí? No se olviden que una recta o un punto es una posición, es algo adimensional, no tiene dimensiones. ¿Sí? Por lo tanto, una recta tiene ancho de un punto, porque son varios puntos consecutivos. Así como se construye una recta. Por lo tanto, no va a tener ancho, solamente va a tener largo. ¿Sí? En R2 voy a tener largo y ancho. Voy a tener dos medidas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me produce dos medidas? Área. Por eso es un elemento de área. Entonces, cuando tengamos dos integrales, vamos a tener un dA. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el dA? El dA va a ser un dx por dy. Es el producto del largo por el ancho. ¿Se fijan? ¿Por qué lo anoto como dA y no dx por dy? Porque eso me va a dar el orden de integración, que lo vamos a ver a continuación. Por eso anoto dA y queda indeterminado. ¿Sí? En R3, cuando uno tiene tres integrales, un integral triple, ¿no es cierto? Voy a tener largo, ancho, y alto. ¿Y qué es lo que me da eso? Volumen. O sea, si yo tengo, lo vamos a anotar así. Yo tengo un integral triple de f de x, de y, de z, va a tener que ser por un db, que o sea el de x, el de y y el de z. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la notación para que la entiendan. O sea, no es una cuestión así al lote, es eso. ¿No? Bien, y un integral doble es un integral sobre una región rectangular, entre comillas. ¿Sí? Porque puede ser cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando calculamos el área de una figura y de una parábola de una recta? Ese no es un rectángulo, pero está dentro de un rectángulo. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que la integral, vamos a definir integrales iteradas. ¿Qué es la forma en que yo calculo la integral? La integral de f de x y por dA, una integral iterada es integral respecto a b, integral respecto a c a b de la f de xy por dy por dx. O la integral de c a b, la integral de a a b de f de xy por dx por dy.
¿Por qué es importante la integral literal? Porque me dicen cómo integro, en el fondo. O sea, una integral doble, integro respecto a una variable y después respecto a la otra. Por eso es importante que ustedes supieran integrar. ¿Sí? Ejemplo, la integral entre 1 y 2, entre 0 y 1, de x por dx por dy. Eso. Esa es una integral doble. ¿Sí? Ya no apareció el dA. ¿Se fijan? ¿Por qué? Gracias. Porque va a integrar por cada variable. No, si siempre voy a integrar por cada variable. Lo que pasa es que estoy definiendo cuál es el orden de integración. ¿Ah? No. No. Yo voy a integrar esto, denota la integral entre 1 y 2, de la integral entre 0 y 1, de x por dx por dy. O sea, primero voy a integrar respecto a x y después voy a integrar respecto a y. Eso es lo que me dice. La integral es iterada. ¿Sí? Por eso cuando yo lo anoto así, pongo dA, porque no estoy definiendo el orden. Bueno, tampoco conozco la función, pero es porque no conozco el orden. ¿Sí? Entonces esta integral la voy a hacer sobre un rectángulo, pero en ese orden o en ese, en cualquiera de los dos. ¿Sí? A mí me la pidieron en ese orden. Una de mis tareas va a ser capaz de cambiar el orden de integración, y no es llegar y cambiar. ¿Sí? Bien, calculemos esa integral. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser la integral entre 1 y 2, ¿de qué cosa? La integral de x por dx. ¿Cuánto es? Gracias. X cuadrado partido Por 2 entre 0 y 1. ¿Sí? Y eso va a ser la integral entre 1 y 2. ¿Y cuánto me da eso? Un medio. ¿Sí? Menos 0 me queda eso. ¿O no? Resuelvo completa la integral respecto a x. Y ahora integro respecto a y. ¿Y cuánto es eso? Un medio de y entre 1 y 2. ¿Me siguen? ¿Y eso cuánto va a ser? Un medio de 2 menos 1. Ese es un medio. ¿Sí? Pongámoslo más interesante. Vamos a poner los mismos límites solamente para que me simplifique. Pero vamos a poner x más y por dx por dy. Entonces, ya no voy a escribir las integrales iteradas, porque aquí me está diciendo que primero integro respecto a x y después respecto a y. ¿Sí? Entonces, nos ahorramos este cuento. ¿Sí? Cuando nos dan el orden, lo que estamos leyendo es esto, pero no necesitamos anotarlo. Calculamos nomás. Entonces, integren respecto a x primero. ¿Cuánto va a ser eso? La integral entre 1 y 2, ¿de qué? Aquí pongo paréntesis porque tengo una integral. X cuadrado partido 2. X cuadrado partido por 2. Pero ahí está integrando a partir de x, ¿cierto? El y quedaría 0, ¿no? Eso entendí. Porque si usted está integrando a partir de x. No, que eso es la derivada. Entonces me confundí ya. Tranquilo. ¿Qué es lo que es la integral? ¿Cómo partimos con el cuento de la integral? La antiderivada. La antiderivada, o sea, viene de una derivada. Correcto. ¿Sí? O sea, si yo integro respecto a x, tiene que habido una derivada parcial respecto a x antes. Esa es la antiderivada. O sea, la y es constante. Y la integral de una constante X. es la constante por x. ¿O no?
Sí. entre 0 y 1 por DI. Ya. Cuando integro respecto a X, la Y es constante. Así es. Si viene de las derivadas parciales. Correcto. ¿Sí? Bien, ¿cuánto me da esto? Un medio más I. Más. ¿Vamos? Sí, correcto. Y en 0 me da 0, así que me queda eso. Y ahora integro. Se fijan, aquí ya me apareció un I. Ahora cuando integro respecto a I no va a ser tan fácil como allá, va a ser un integral respecto a I. ¿Y cuánto va a dar esto? I medio más I cuadrado medio. Entre 1 y 2. Estoy integrando respecto a I. ¿Ah? Porque tengo una constante, la integral de una constante, ¿cuánto es? La variable, es I, ¿o no? No, pues si todo esto es una función. Todo esto lo estoy integrando respecto a Y. Todo esto lo estoy integrando respecto a X. No puedo dejar o asumir que una de las variables es 0 porque no está integrado, ¿no? Cuando no estoy integrando respecto a ella es constante, ¿no? ¿Sí? Sí, lo que yo pensaba que era I más I al cuadrado parte 2. Por eso yo Pero que se están sumando. Es que esto es la integral entre 1 de un medio de un DI más la integral entre 1 y 2 de I por DI. Eso es lo que estás integrando. sí. Ya pues. ¿Sí? Bien. ¿Y esto cuánto me da? Me da 1. No, a ver, estamos evaluando. 1 más 2 menos el 1. Un medio más un medio. O sea, eso me da 2. Aprendieron a integrar el doble. Bueno, hay una propiedad que dice que si yo cambio el orden de integración, si la integral existe me da lo mismo. ¿Ya? En este caso, porque los límites son constantes, no hay mucho cambio. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que si yo integro entre 0 y 1, entre 1 y 2, de X más Y, y cambio el orden de Y, de X, ¿o no? ¿Sí? Me tiene que dar lo mismo. Calcúlenlo. Pero en este caso, porque los límites son constantes, o sea, no es llegar y cambiar, ya vamos a llegar a esa parte. Yo pensé que estaba resolviendo, ¿no? Para mí, prueba. Eso pasa porque no tenemos datos. Ah, ¿no vino esto? ¿Ah? ¿No vino esto? No, ¿Ni por la iglesia? no hay ninguna. No son libros. No, es los tacos que se arman sábado, allá y acá. Son peor que en la semana ese. ¿Sí? Dice que debería dar lo mismo, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa si afecta que invierta el de I de X igual, ¿no? Que acá lo ponga de vuelta ya. De X, de I. Pero con la Cuando integral se fuera- invierte el orden de integración, dije yo. Ahí invertí el orden de integración. Ah, ya, ok. Allá integré primero respecto a X y después respecto a Y. Ya, perfecto. Y van con sus compañeros. El X está entre 0 y 1 y el Y entre 1 y 2. Ya. Y pensé que era Sí. como era multiplicación.
Lo veía como multiplicación. No, no es multiplicación, son operadores. Operadores. Sí. Así que cuidado si te pillan sin anestesia. Sí, no, sí. Qué bueno que lo dijo, porque yo pensé que era Correcto. conmutativo. No, por eso dije, en este caso va a ser eso fácil, porque los límites son constantes. Ya vamos a ver que vamos a tener un serio problema cuando los límites no sean constantes. El cambiar el orden de integración no es llegar y dar vuelta a la cosa. ¿Cómo represento eso en la curva, profesor? Es que esa no es una curva, por eso. Calcula la integral después de cuánto. Y ojalá te dé lo mismo. Si no, te puedes retirar. Sí, sí, de ahí voy a mostrar qué es lo que estamos calculando. Adelante. ¿Ves? Eso por no tener data. ¿Seguro? Sí. Bueno, gracias. Ya, aquí, por ahora las integrales van a seguir siendo polinomios y todo eso. ¿Se fijan? Que era fácil de integrar. Lo que me puede enredar es que tengo mezcladas las variables x y y. Y no tengo que olvidarme respecto a cuál estoy integrando en el momento. Claro, y es natural al principio, que uno confunda, pero hay que centrarse. ¿Profe? ¿Sí? Ah, pero va a resolver. No, pero dime. No, que lo intenté hacer, pero es simplemente lo mismo, solamente que queda por el de X. Sí, pues si estoy cambiando el orden de integración, eso es lo que integro respecto a y, me queda xy más y cuadrado medio, ¿o no? Sí, sí. Porque estoy integrando respecto a y. Y eso lo evalúo entre 1 y 2, y el resultado lo voy a integrar respecto a y. Eso va a ser, en 2 me va a dar, estoy evaluando el y, son 2x más 4 partido por 2 Medio. más 2. No, más 2 ¿Cómo? por dx. Ya te equivocaste. Sí, pues si 4 partido por 2. ¿Sí? En 2 da 4 partido por 2 me da 2. Ya. Menos, ahora evalúo en 1. Me da x y me da más un medio. ¿Sí? Bien, ahora sumaré los términos semejantes. Y me da 2x menos x, me da una x. Y 2 menos un medio me da más 3 medios. No, me da positivo, ¿sí? Clarito. No, caché, no entendí. ¿Qué la verdad cómo hace? Ah, sí, pues entonces Sumó 2 más un medio. No, sí, eso lo entiendo. Menos un medio. Porque tenemos menos. No te olvides que el primero menos el segundo. Entendí. ¿Ah? No, no entendí. ¿Cómo así? ¿Pero qué no entendí? Lo que pasa es que primero usted integra respecto a X. Respecto a y, po. Integra respecto a Y. Ya, po. El x constante me queda la integral de una constante y. Sí. Y por partido. Y al cuadrado me queda, perdón, y me queda y cuadrado medio. Sí, porque y ahora la evalúo. Estoy bien, ¿sí? Sí. Ya, pues evalúala. Entonces, es el y el que está evaluando. Me queda 2x más 2 al cuadrado partido por 2. ¿Cuánto es eso? Un medio. 4 dividido 4 por 2. Ya. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2. ¿Y cuánto Ah, es 4 no. dividido por 2? Es 2. Sí. Aquí tengo la primera evaluación, Ya. menos evaluado en 1. Por eso lo separé para que no me confunda. En 1 me da x más 1 al cuadrado partido por 2 más un medio. Ah, ya. Bueno, muchas gracias.
¿Sí? Sí, no, yo soy- Y lo más sano es anotarlo. Ir paso por paso. No tanto, pero sí anotar la evaluación del primero menos la evaluación del segundo y no hacerlo mental, porque se equivocan los signos, uno y todo eso. Y de ahí suma términos semejantes, Ya en mi caso. si es que hay. Bueno. Y ahora integro respecto a x. La integral respecto a x de x me da x cuadrado medio, más la integral de una constante en la constante por x. ¿O no? Y eso lo evalúo entre 0 y 1. ¿Estamos o no? Ahí. ¿Cómo? Ahora integro respecto. Sí, No, ahí ya integré ya, po, respecto a x. Ahora evalúo. Me da un medio más 3 medios. Y en 0 me van a dar 0. Po. Y un medio más 3 medios son 4 medios. Y 4 medios es 2. Los números que me salen son totalmente distintos, ¿o no? Acá sume, miren, acá sume, al final sume un 1 más un 2 menos un medio más un medio. Y acá, ¿qué es lo que sumé? Un medio más 2 tercios menos 0 menos 0, que fue lo otro, que por eso no lo anoté. Pero el resultado es el mismo. ¿Sí? No tiene por qué repetirse los pasos si estoy integrando en distinto orden. ¿Sí? Cuidado con que quiere que me dé lo mismo. Ahí tiene que haber un concepto de simetría y una pila de cuestiones para que me den las mismas integrales. ¿Sí? Pero se tienen que respetar los variables, si no, no dan bien. No. Y el orden me dice respecto a quién integro. ¿Sí? ¿Y qué pasa si se integra de allá afuera? O sea, al revés. No. Es de adentro hacia afuera que se integra. ¿Qué es lo que estábamos haciendo aquí en realidad? Miren por favor. ¿Qué dije que era esto? Un DI por un DX. ¿Qué es lo que me da? Un elemento de área. ¿Y qué es lo que es esto? Es una función evaluada en algo. O sea, es una longitud por un área. Esto en realidad representa un volumen. Eso es lo que representa en realidad. Esa es la interpretación que Esa es la interpretación que tiene. Pero ¿cuándo hacen un volumen? Igual que la integral de NR, ¿cuándo era área? Cuando la función era positiva. Entonces, cuando esto es positivo, aquí en este caso el X y el Y son positivos. Así que esto, el resultado es un volumen. ¿Qué volumen fue el que calculé? Calculé el X se movía entre 0 y 1. El Y se movía entre 1 y 2. O sea, es esa cajita que están calculando los límites y la función f de x ese es un plano. Entonces están calculando el volumen de esa. Eso es lo que están calculando. El volumen de esa caja, donde la parte superior es plana, pero seguramente está inclinada en algún grado de Eugenio más un plano ahí. ¿Sí? Eso es. Profe, la integral de afuera de 1 y abajo 0 es la de dx, ¿cierto? En este caso. Sí, en este caso, porque lo indica el orden. ¿Sí? Pero me queda una duda, antes dijo una integral triple representaba un volumen. ¿Sí? Y ahora es una doble. También No, yo dije, un integral triple tengo un producto, este sería un elemento de volumen. Ya, ok. Cuando yo le eche una función, Ok. no va a ser volumen. Y no sé qué diablo va a hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Pero eso es lo que se está calculando. ¿Sí? Bien. Las propiedades son las mismas.
que tuvimos en integrales simples. ¿Cuáles eran esas? La integral doble de una función. Fíjense, pongo de A porque no sé cuál es el orden. Se estén sumando, se estén restando. Esa es la integral doble de la primera, ¿no es cierto? Más menos la integral de la segunda. Se pueden separar cuando tengo dos funciones. ¿Sí? La integral de un lambda por f por un dA, una constante, la constante puede salir. ¿Sí? Las mismas propiedades que vimos antes. ¿Sí? Es que cuando yo integro una integral doble, ¿qué es lo que hago? Aplico dos veces una integral simple. Por lo tanto, cuando yo tengo una constante aquí, la saco aquí. Y cuando me toque integrar la otra, la voy a sacar de esa. Mejor la saco de todo una vez, ¿o no? Es más cómodo. Ahora, si necesito sacarla, si es que me conviene. ¿Y cuándo no conviene? Ese es el problema tuyo. Cuando la vaya a ocupar. ¿Me conviene sacar la constante? Sí. No, si la integral es x cuadrado. Pero Si usted cierra, porque si usted cierra entre paréntesis la x y la ax y quedan dos fuera, ahí conviene sacarlo. ¿Perdón, cómo? Si usted cierra entre paréntesis el x y el ax y el 2 afuera, ahí conviene sacar la constante, ¿no? Sí, bueno. Que Es un caso malo. es que estoy haciendo eso. Sí, pero te estoy dando un ejemplo simple. ¿Sí? O sea, voy a que, no sé, una constante te resuelve todo el problema y tú lo sacaste y después tenés que construir la constante. Imagínate, estás integrando por partes. Vaya a arrastrar esa constante o la vaya a sacar y después te va a aparecer otras constantes que son múltiplos de esas. Mejor la usa. ¿Me entiendes? Depende. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, si tú la sacas y no tenías que sacarla, lo más probable es que vayas a tener que trabajar un poquito más con la constante, pero no es un drama, ¿sí? Igual va a ser lo mismo. Lo que pasa es que hay oportunidades donde mejor la dejo porque me sirve. ¿Ah? O incluso, si ustedes tienen la integral de 8x por dx, ¿van a sacar el 8? No, pues yo saco un 4 y dejo 2x. ¿Te fijan? O sea, es una cuestión de que puedo sacar la constante, la puedo sacar. ¿Me va a afectar en el resultado? No me va a afectar. ¿En qué me va a afectar? En el trabajo nomás. ¿Sí? Simplifico las cosas. No es otra cosa. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Sí, ustedes acostumbran a rascarse la oreja así. Yo me la rasco así nomás. Con el pie. Claro, con el pie también. ¿El brazo? No falta, con el codo. ¿Ya? Y no es cierto, y la otra propiedad es, y aquí como una integral doble, la voy a anotar así. La integral de f de x y por dA, ¿no es cierto? En un dominio, el dominio me da, ¿no es cierto? Aquí el dominio me lo está dando esto, ese rectángulo, el x entre 0 y 1 y el y entre 1 y 2. Ese era el dominio, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bien, eso lo puedo escribir como la integral entre un dominio 1 del f de x y por dA más un dominio 2 de f de x y por dA, donde el dominio 1 unido con el dominio 2 me da el dominio. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que yo en este problema no tiene sentido, pero va a poder hacerlo para que no me estén llevando después.
Este está entre 1 y 2, ¿no es cierto? Yo lo puedo separar aquí, en 3 medios. Y tomo este y tomo este. Lo separo en 2. Entonces lo que estoy diciendo es que la integral entre 0 y 1, entre 1 y 2, de la f de x por dA, lo voy a anotar así para no estar copiando eso, ¿sí? Lo puedo calcular como la integral entre 0 y 1 y entre 1 y 3 medios, más la integral entre 0 y 1, estoy cortando solamente el i, entre 3 medios y 2. ¿Sí? O sea, primero calculo en este pedacito y después calculo en este pedacito. ¿Sí? Ahora, ¿para qué hacer ese? Va a haber casos en que es necesario. En este, insisto, en un rectángulo no tiene sentido separarlo en más trabajo. ¿Sí? ¿Vamos? El único requisito es que lo único que tienen que tener en común esta región en la que la separé, y aquí viene parte de la topología, será la frontera. Lo único que tengan en común es la unión, es la frontera que los pega, nada más. O sea, voy a que si yo pongo entre 1 y 3 medios y aquí le pongo un poquito más acá, o sea, tomo este y el otro que tomo es este, se monta, estoy agregando 2 veces esa región. O sea, lo único que tienen que tener en común es la frontera. ¿Sí? ¿Estamos? Porque si no voy a calcular, acuérdense que ahí estaba calculando volumen, un pedacito de volumen doble. Entonces no me da el resultado. ¿Sí? ¿Y qué casos se pasaría eso de que se monta y no? Eso. Cuando yo no lo hago desde 3 medios, hago desde antes. Un medio, ¿no? Ya, de un medio. No. No, porque debe ser Ya. 3 cuartos, 3 medios. 3 medios. 5 medios. No, pues también, profe, en un medio chocarían, pues. Usted pone un medio ahí, si usted pone un medio chocarían, pues efectivamente. Es que en un medio partiría de acá el otro. Sí. No, pero puede hecho- partir antes del uno. Pero creo que esa es la situación que él le puso. O sea, Sí, pero que eso ya es grotesco. O sea, tomo Ah, ya, este un poquito pedazo más y el piola. otro lo tomo más grande que toda la región. Ya. No, ¿Para estamos qué? pensando que no se puede cruzar nomás. Solamente se Un traslada. pedacito. Claro. 3 medios menos 0,1. Ya, ahí. ¿Para Para qué? que no tiene- ¿Sí? Un poquito antes. Tiene que ser justo en la frontera. Lo único que pueden tener en común es la frontera. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora usted dice, ¿y cuándo eso? Ah, cuando yo quiero calcular, ¿no es cierto?, el volumen, voy a dibujar. ¿Ah? Y yo quiero el volumen aquí. Esta es la región de integración. Ahí ve. Pero como yo quiero volumen, no se olviden que el volumen es una unidad positiva, igual que el área. O sea, yo tengo que calcular esta menos esta, porque esta es mayor que esta, pero aquí esta es menor. Entonces necesariamente tengo que quebrarla ahí. Y hacer 2 veces. ¿Verdad? Si a este le llamo F1 y a este F2, entre A y C, ¿no es cierto?, va a ser F1 que está arriba menos F2. Pero después desde C hasta B, aquí lo escribí al revés, ya, ahí. ¿Sí? Desde C hasta B, entonces ahí tiene que ser F2 menos F1. ¿Se fija? Entonces estoy frito. Si yo quiero calcular volumen, tiene que ser positivo y tengo que quebrarla. ¿Sí? Porque si no hago eso, este volumen me va a dar negativo. Cuando lo sumo con eso, al final podría darme el volumen 0.
está claro que no hay volumen cero. ¿Se fijan? Entonces, por eso necesito. ¿Y dónde la quebré? Ahí. ¿Sí? ¿Cuándo más podría ser necesario? Cuando yo tenga esto. Y yo quiero aquí. Pero no es necesario quebrarlo. ¿O sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo una F1, esta es una F2 y esta es una F3, son distintas. Entonces tengo que quebrarla aquí. Entonces la primera va a ser entre F1 menos F3 y en la segunda va a ser F1 menos F2. Es cierto, siempre ganó la F1, pero el piso cambió. Entonces tengo que quebrarla. Porque esta función no es igual a esa. ¿Está claro? ¿Ya? Ya, si queréis. Esa. Primero es una curva y después una recta. Son dos funciones distintas, ¿está claro? Tengo que quebrarla. Pero para estos casos usted siempre no, en el supuesto usted no daría la forma de la función. No. ¿Y cómo sé yo cuál es? Yo te puedo pedir, no es nada. Yo te doy las funciones donde quiero que tú integres. ¿Ya? Y si yo te pido el área o el volumen, tú vas a tener que tener cuidado de que sea siempre positivo el resultado. Ya. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ya vamos a llegar a... Eso se llama integración en regiones más generales, que es lo que vamos a ver en 2 minutos más. Vamos bien. El 1, la integral 1. Ya, a ver. Esa es la de dx. No se olviden que estoy esquematizando para que les quede un poco más, le dé más sentido, porque yo a veces necesito quebrarla. ¿Sí? Pero los problemas que vamos a ver son los que uno va a ver que necesita a veces eso. ¿Sí? Ya, entre 0 y 1 y entre menos 1 y 2. Entre 0 y 1 y entre menos 1 y 2. Ahí se sabe el tiro que está quebrado. No hay nada. Es un rectángulo. Cuando los límites son constantes, es un rectángulo. ¿Cómo puse? Y el orden. Y el orden. Sí, porque. Pero si es computar para allá. Ahí la vacía. X cuadrado por dx por dx. ¿Dónde estoy integrando ahí? En un rectángulo porque son constantes. El x está entre 0 y 1 y el y está entre menos 1 y 2. Es un rectángulo. Si de ahí la siguiente integral que vamos a calcular va a ser buena porque va a tener límite funcional, no constante. De por sí, el cambiar el orden de esa, yo cambio todo el orden, no hay punto. Ya calcula esa. Ya, ¿cuánto dio? Alguno para poder calcularla. Este es i cuadrado. Profe, disculpe perdonarme, ¿hicimos un pequeño stand-by en las propiedades o son esas tres nomás? ¿Cómo? Hicimos un pequeño stand-by en las propiedades, estamos, digamos... No, es que le confirmo que siguen siendo las mismas propiedades que vimos en integrales simples. Ah, ya. Eso. O sea, si yo tengo en rigor, si yo tuviese aquí, en esta misma,
Creo que lo dije. O sea, esta yo la puedo haber escrito la integral entre 0 y 1, entre 1 y 2, de x por dx por dx, más la integral entre 0 y 1, entre 1 y 2, de y por dx. Separo las dos funciones porque se están sumando. No lo voy a hacer cuando la función es simple. ¿Sí? Pero si necesito, la puedo separar. O si me dan una función de dos integrales que se están sumando, la puedo echar toda dentro de una. Eso es, en realidad es el mejor beneficio. El que si me dan varias integrales y tengo que sumarlas, las meto todas en una. Y cálculo uno. ¿Por qué? Porque aprovecho, ¿no es cierto?, de sumar términos semejantes y capaz que se reduzca. ¿Sí? Claro. Si uno, ¿por qué suma? Porque puede reducir la suma. Ya. ¿Ya cuánto dio eso? Yo lo tengo, pero necesitamos. ¿Cuánto? X, orilla, Q, partido de 3. No, pero todo el resultado digo yo. De una. Cada sello nomás. Igual que en la prueba. Bueno o malo. 0 puntos o 10 puntos. Me trae una pregunta. Ya, ¿qué me ibas a preguntar tú? No, pero ya se me dio cuenta. Si no, de ahí que la resuelva. Y de ahí resolvemos y comparamos los pasos. ¿Sí? ¿Qué de ahí tanta vuelta si tengo que integrar respecto a y? Sí, correcto. Y después respecto a x. Punto. No es que para ir más ordenado. No, estáis puro cuenteando. ¿No? Ah, Ya, ¿te dio o no? No te quedó la Ya. Ya, vamos. No se compliquen si, insisto, ustedes si quieren lo hacen, pero no vale la pena, es una anotación. Lo que están calculando es eso. Y lo otro lo dejo igual. Y esta es la que tengo que integrar. La integral respecto a y de esto. Eso es x y al cubo partido por 3. No hay más que eso. Si estoy integrando respecto a y, la x, la z, todas las otras letras son constantes. ¿Sí? Igual que las derivadas parciales. ¿Sí? No se confundan. Y no le busquen el ajuste. ¿Estamos? Y eso lo evalúo entre menos 1 y 2. Y ese resultado lo voy a calcular respecto a x. O sea, va a ser la integral entre 0 y 1. Y ahora evalúo, aquí sí, el y estoy hablando. 2 al cubo serían 8 tercios x. Menos. En menos 1 me va a dar más x tercios. Por dx. ¿No le apuntaste ninguna? No, dice primero el X menos 3 más. Ah, claro, es que es menos y como era negativo, en eso hay que tener cuidado. Menos. ¿Sí? Ahora, si eso me hubiesen dado dos números, los sumo nomás, pero no son dos números. Pero los dos tienen x, así que los puedo sumar. ¿Sí? O sea, esto es finalmente la integral entre 0 y 1 de 3x por dx. Elegante. ¿Sí? No se olviden que el álgebra nunca deja de existir. Términos semejantes es lo que da, ¿no? Sí, pues yo simplifico, como a mí me gusta trabajar con números chicos, no con números grandes. Sí, pues. ¿Por qué perdió? Ah, lo Sí, pues lo sumé y lo simplifiqué. No más, si una tremenda cuestión, estarla escribiendo al tiro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y ahora calculamos la integral esta.
Y ahora estamos integrando respecto a x, y esto es 3 medios x cuadrado entre 0 y 1, y eso es 3 medios. Si yo cambio el orden de integración y cambio el orden de las integrales, porque estoy calculando aquí respecto a x, después respecto a y. Aquí está primero respecto a y, después respecto a x. ¿Sí? No se olviden que aquí el y variaba entre menos 1 y 2 y el x entre 0 y 1. Así que el x tiene que seguir estando entre 0 y 1. Pero no le metí, pues si cualquiera se equivoca. Y el i tiene que estar entre menos 1 y 2. O sea, si cambio el orden aquí, tengo que cambiar el orden acá. Pero eso es en un rectángulo. O sea, cuando los límites son todos constantes. Vamos, aquí tienen una que no es así. Pero, profe, ¿Sí? por esos cambios que usted hizo, dado que los cambió de manera equivalente, ahí debiera lo mismo. En este caso específico. Tiene Sí. que dar lo mismo. Ya. La integral entre 0 y 1 y entre x cuadrado y raíz de x. Y aquí lo quiero ver. 100x y al cubo por de y por de x. Calculen eso. Era un... No, sin respiro. Ya, observen. Ahí voy a integrar respecto a y, y los límites de y dependen de x. O sea, no es llegar y cambiar el orden. Ahí no puedo cambiar el orden así nomás. Vamos a ver cómo es la técnica. Ya no es 1 y 0. O sea, no es que sea 1 y 0, es que no son constantes. Es eso. Que los límites no son constantes, eso es lo que he dicho. Claro, ahora son funcionales. Ya calcúlenla. ¿No se puede sacar el 100, profe? ¿Ah? ¿No se puede sacar el 100? Sí. Y después trabajando con lo del... Pero obvio, si dije, la constante igual, la podéis sacar. Allá que te sirva o no, no importa, la podéis sacar. ¿Ya? Y sigue siendo lo mismo. Lo único es que cuando integren respecto a y, van a aparecer más x nomás. Dime. Quedé con la duda, profe, no tiene que ser como un orden lógico porque, digamos, el x cuadrado es mayor que el raíz de x. No. ¿No? Ya vamos a ver eso. Ah, no, pues depende. Estoy progresando. No necesariamente. Primero depende de dónde estáis mirando el x. Sí. Y el x lo estáis mirando entre 0 y 1. Y a mayor potencia, más pequeño. Sí, entiendo. Sí, me di cuenta después. No, pero de ahí vamos a dar la explicación por qué son límites, ¿sí? ¿Ya listo? No, me está confiando. Ya, vamos. Sí, ¿cuánto da esto?
la integral entre 0 y 1 y voy a integrar esto. Respecto ahí, esto es 25xy a la cuarta entre x cuadrado y raíz de x. Por de x, no, si soy un balazo. Ah, pues yo digo, sí, no. Ah, no voy a simplificar. ¿Qué dije yo? Sí, pero la sacamos ahí ahora, claro, ahí de. Pero sí, Se acumula bastante. Claro, pero yo trabajo con números más chicos, porque, insisto, o sea, siempre que puedo simplificar, voy a simplificar, porque es preferible trabajar con números pequeños. Si no, arrastran todos los números. Pero sacar la constante, igual estamos trabajando uno. Sí, pero vaya a tener el 100 acá y el 4 abajo. Y no te vayas a dar cuenta que puedes simplificarlo. Claro que yo dice en un cuarto que a lo mejor esto. Y ya, y vaya a acumular un constante. Sí, todo el rato voy a andar con 100 partido por 4 y nunca voy a dividir. Pero como recomendación dice usted que es mejor. Cada vez que yo puedo simplificar, simplifico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reduzco mis números y nada más que por eso. ¿Sí? Entonces, ¿tenía una idea? No. La dejo con la duda. Ya, dímela. No, si en vez de la raíz cuadrada se pasa a un medio y se hace una solución de potencia con No sé, hazla como quieras ahí. no, pero es que por eso Es que yo tengo que raíz cuadrada, tengo que llevarla a 4. Y eso me va a dar x cuadrado. Listo. Ah, porque va a evaluar ahí la raíz cuadrada y la cuadrada. es que, claro, la reemplazáis la I, ¿cierto? Sí. Entonces, yo pensaba en paréntesis dejarlo un medio, luego un medio. Claro. Por eso. Usted escriba en forma equivalente como le sea más cómodo. No se compliquen con eso. ¿Ya? Si es correcto, le va a dar bien. ¿Vamos? No se compliquen con eso. Se supone que en la práctica uno después va haciendo muchas cosas mentales que me simplifican la notación y no me hacen escribir tanto. ¿Sí? Entonces, esto es 25x y ¿cuánto va a ser? Va a ser raíz de x a la cuarta. Yo sé que raíz de x al cuadrado es x, al cuadrado me da x cuadrado menos x cuadrado a la cuarta más x elevado a 8. Ah, ya. Lo que tú me estás diciendo yo lo estoy haciendo en gran parte mental y me ahorro cálculos y notaciones. Ah, ya entiendo. Ya, pues. ¿Sí? Si está bien lo que dices, no te preocupes en eso. Ya. Si está correcto, son notaciones equivalentes, te va a funcionar. Es como cuando les digo yo, anoten el primero menos el segundo y después sumen. Porque si no es fácil equivocarse en los signos, ¿o no? Si hay que evitar equivocarse. De por sí yo habría puesto al tiro x al cubo y x a la 9, pero ya era pedirle mucho. Eso ya era matarlo. Esto es 25, ¿no es cierto? X al cubo menos x elevado a 9 por dx. Se fijan que lo único que cambió en teoría es que la primera integral me van a aparecer más x, porque los límites contenían x. Nada más, pero sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Y aquí sí, pues a lo mejor me conviene, ¿no es cierto?, el 25 sacarlo. A lo mejor, no sé, yo no lo voy a sacar de puro camote. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en realidad no tengo nada que sacar de aquí para poder poner ahí, digamos, en el exponente. ¿Sí? Así que podría sacar el 25. Y esto sería 25 de qué? La integral es respecto a x. De x a la cuarta partido por 4 menos x elevado a 10 partido por 10. Y eso evaluado entre 0 y 1. ¿Se fijan? Ahí sí tiene sentido dejar el 25 afuera. Y ni siquiera lo saqué, lo conservé nomás. ¿Sí?
que es como haberlo sacado, pero no necesito anotar de nuevo la integral con el 25 afuera, eso que está en el pie. ¿Sí? Y ahora esto me va a dar 25 de 15 cuartos. un cuarto menos un décimo. Y esos son, o como 15 cuartos según yo, profe. Según lo que me dio cada calculadora en realidad. ¿sí? Son 10 menos 4 son 6. En total te dio Sí, 25 cuartos menos 25 décimos me dio 15 cuartos. Perdón. 15 cuartos. Sí, según la máquina infernal. Según la máquina infernal, Sí. a mí me dio 25 por 6, 20, 3 décimos. Oh, no. No, me equivoqué. 15 cuartos. Sí. Yo sé que me dio 6,40. Simplifico. Ahí está, me da 3, me da 20. 20 me da 4, me da 5, sí, 15 cuartos. Eso. Ya, pero eso, calculadora no. ¿Sí? Y no con decimales, por favor, con fracciones. Porque los decimales no son exactos. ¿Sí? Normalmente son periódicos y qué sé yo. Bien, pero se fijan. Pero ahí yo, si quiero cambiar el orden de integración, no es llegar y cambiar el orden. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy haciendo ahí es esto. Estoy calculando sobre una región más general. Y vamos. Escúchenme aquí. El X, ¿cuáles son sus límites? El X está entre 0 y 1. ¿Y el Y, cuáles son sus límites? Raíz de X. X cuadrado y raíz de X. En orden. ¿Sí? Bien, ¿qué me está diciendo? Que el X está en esta franja. Y el Y, por un lado, yo necesito la frontera. Y igual X, ¿qué es lo que es eso? La palabra, correcto. Igual X cuadrado. ¿Y qué es lo que es? No tengo idea. Igual raíz de X. ¿Qué es esto? ¿Dónde se intersectan? En 1. Por el. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces lo que estamos calculando es la integral de esta región. Claro, miren. Dice que el X se mueve entre 0 y 1. ¿Me siguen? Y el Y se mueve entre X cuadrado y raíz de X. Por eso no puedo llegar y cambiar el orden de integración. Si yo quiero cambiar el orden de integración, entonces voy a dibujarla de nuevo abajo para que no... A ver. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se intersectan? En 1. Cuando el X vale 1, el Y vale 1. Ahí. Si yo quiero cambiar el orden de integración, entonces el que es constante lo dibujo por fuera. Aquí el X era constante entre 0 y 1, ¿sí? Ahora yo quiero el Y. El Y, ¿entre qué valores se va a mover? Entre 0 y 1. ¿Me siguen los demás? ¿Sí? Entre 0 y 1 se va a mover el Y. Y el X
¿Entre qué valores se va a mover? Aquí tengo y igual a raíz de x, esta, ¿no es cierto? Y esta tengo y igual a x cuadrado, ¿sí? Entonces tengo que dejar el x en función del y, ¿sí? O sea, si yo elevo al cuadrado me queda x igual a y cuadrado, ¿o no? ¿Me siguen? Y aquí si yo despejo el x es raíz de y, ¿sí? Entonces el x se va a mover desde aquí, desde y cuadrado hasta aquí, hasta raíz de y. Y no es una coincidencia que cambien las letras, no. Esta es la región de integración, o sea, esa integral, si ustedes la calculan entre 0 y 1, y entre y cuadrado y raíz de y, de 100x y al cubo por dx por dy, debe darle lo mismo. Y fíjense que el y al cubo no ha cambiado el orden, y el y al cubo escrita así me va a dar el mismo cuento que allá, cuando allá el x estaba libre. ¿Se fijan? Ese es el cambio de integración, cuando los valores son funciones y no un rectángulo. Claro, la gracia está que en un rectángulo, como lo ponga el rectángulo, Va a ser el mismo largo y el mismo ancho, no cambia, pero aquí cambia. Y esa va a ser la pega de ustedes. Siempre van a haber un límite que está constante, ¿no? Siempre, el último siempre tiene que ser constante porque la integral tiene que dar un número. ¿Sí? ¿Ya? Sin llorar. Profe, consulta. Este tipo de integrales no puede dar negativo. Sí. Puede dar negativo. Yo dije, ¿cuánto me va a dar área o volumen? Cuando la función es positiva. Y nadie me dijo que esa función era positiva en esos límites. Si esa función es positiva en esos límites, entonces el resultado tiene que darme positivo. Si no, no tiene por qué. Incluso me podría dar cero, una integral. ¿Sí? ¿Cómo sabes que es positiva? Pues no, pues si yo no he dicho que es positiva. Nadie me ha dicho que es positiva. Pero dice que está entre 0 y 1. Pero, a ver, yo no he dicho que es positiva. Ya. Si yo quiero ver o si yo garantizo que es positiva, entonces la integral tiene que darme positiva. Eso fue lo que dije. Ya. Y yo no sé esto. Como el X, ahora si quieres ver si esta va a dar positiva o no, es otra cuenta. El X está entre 0 y 1, o sea, ese número va a ser siempre positivo. Eso me refiero. Ya, pero ahí estamos viendo si esta es positiva o no. Y como el X está entre 0 y 1, este límite es positivo y ese límite es positivo, ¿o no? Sí. O sea que el Y va a estar entre dos números positivos al cubo, va a ser positivo. Entonces todo eso va a ser positivo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que esa figura que es así, esta está entre X e Y. Esa figura aquí está en el plano. Y lo que yo tengo es esta función. ¿Sí? Y esa la estoy calculando aquí. Ese es el volumen que estoy calculando. Como esa función es positiva en este intervalo, entonces voy a tener volumen y va a dar positivo. ¿Sí? Pero perfectamente esa cuestión pudo haber venido de aquí de abajo. O sea, una parte positiva, una parte negativa. Y podría llegar a valer cero, porque si la parte que está arriba es igual a la que está abajo, la suma va a cero. ¿Sí? Así que no. Distinto cuando a mí me pidan calcule el área, calcule el volumen, ahí yo voy a tener que preocuparme que las funciones sean positivas. Es distinto.
Pero yo te puedo poner cualquier función y cualquier límite. Y lo que dé es lo que da. Eso tenía una cuestión de entender que como un volumen puede ser negativo. No, es que no estás calculando volumen. Ya, ok. El enunciado tiene que pedir entonces. Claro, si te piden volumen, tú tienes que garantizar que sea positivo. Lo otro es la función, ¿no? La otra es una función, claro. Si piensas tú, Sí, sí. no, haz esta cuenta. La integral entre 0 y pi de seno de x por dx. Calcula cuánto te da eso. Eso te va a dar 0. ¿Por qué? Porque la función seno es así. Perdón, entre 0 y 2 pi. Ahí. Porque esto es igual a esto. Entonces va a calcular un área positiva, un área negativa, entre comillas, y la suma te va a dar 0. ¿Te fijan? Ahora, si te piden el área encerrada, entonces vaya a tener que calcular hasta aquí de una manera y desde aquí hasta 2pi de otra manera para que ambas sean positivas. Que es distinto. Ahí si yo te pido el área encerrada, tú tienes que garantizar que la función sea positiva. ¿Sí? Y para calcular el área, entonces esta integral vaya a tener que calcularla entre 0 y pi de seno de x por dx, porque ahí es positiva, más la integral, ¿no es cierto?, entre pi y 2pi de menos seno de x por dx, porque necesito que la dé vuelta. ¿Se fija? Y ahí obtiene el área. ¿Sí? ¿Para poner el método a la vuelta? ¿Sí? ¿Eso lo explicamos? ¿Sí? Ahora, si eres más pillo, te dice, la función es simétrica. Entonces me ahorro ese y digo 2 veces eso. Ese es el problema. Porque todas las funciones sinusoidales son simétricas. ¿Sí? Se repiten exactamente los mismos valores. ¿Se acuerdan que son periódicas? ¿Sí? Pero eso ya es usar otras propiedades. Pero en rigor es eso. Tú tienes que verificar el signo y hacer la positiva para que lo que estoy calculando sea área. Si no, ahí te fijas, esa integral entre 0 y 2pi me da 0. Porque calculo la misma área positiva, entre comillas, área negativa no existe, pero la estoy calculando en sentido contrario. Entonces me va a dar negativa el mismo número. Y me va a dar 0 al sumar. ¿Estamos? Bien. Yo subo la clase, que está reducida le saqué las cosas y ahí está lo que hemos visto. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí estamos entonces con ese problema. Sí. Ya, Lo único que ahora tienen que aprender solo a calcular los límites de integración. ¿Qué fue eso? El dibujo que hicimos, que yo se lo expliqué. Pero tenemos que hacer ejercicio para que entiendan, ¿sí? Siempre el límite, el último límite tiene que ser constante, nunca olvidarse de eso. El de adentro puede variar, depender de la otra variable, o ser constante. Igual. Puede ser otra vez, que el de adentro sea constante y el de afuera sea. Acabo de decir, el de afuera siempre tiene que ser constante. No puede, porque si tú dejas el de afuera dependiendo, ¿no es cierto? ¿Qué te va a dar al final? ¿Te va a dar un número o te va a dar una función? Te va a dar una función, pues. Ese de afuera siempre tiene que ser constante. Siempre tiene que ser constante. Para que te dé un número. ¿Sí? Entiendo, pero no comprendo. Yo también. Pero no se enfade, profe, ¿por qué se enfade? No. Aquí hay algunos resueltos, creo. ¿Sí? Hay uno donde muestra cómo calcular los límites. Básicamente, ¿dónde van a sufrir? En la intersección, encontrar la intersección de las funciones para ver dónde se cortan. ¿Cómo encontré este 1? Intersecté estas dos, o sea, yo pedí que x cuadrado sea igual a raíz de x, ¿o no? Bueno, ¿cómo reservo? Le doy al cuadrado, me queda x al cubo igual a x.
x al cubo menos x igual 0. Factorizo por x. O sea, tiene 3 puntos de intersección. 0, 1 y menos 1. ¿Sí? Pero el menos 1 no existe. Entre 0, 1 nomás. Y es el 1, ese. Ahí hay que dibujar a mano alzada, no una precisión, nada. ¿Sí? Es conocer cómo es la figura para cachar cuáles son los puntos de intersección. Eso es lo único que nos va a cobrar a cada rato. Y para eso tienen que conocer la cónica. O sea, ver la ecuación, esa es una parábola, esa es una circunferencia, esa es una elipse, esa es una hipérbola. ¿No se acuerdan? No, esa es una recta, ¿sí? ¿Vamos? Sigamos bien. Sí, no, pero básicamente en esta prueba me interesa que sepan calcular integrales dobles y eventualmente, ¿no es cierto?, esta integrales así simple de los límites. ¿Sí? Todavía estaríamos tratando de determinar. No, vamos a la sala al lado que está prendido el tala. No, está bien, pero es que tú partiste embalado. Sí, pero no, pero en verdad.